Gracias, Gaby, a ti. Gracias por el tiempo que me han invitado a participar, por el tiempo que dedican para permitir compartir con ustedes alguna experiencia en el área de la endodoncia, que es definitivamente un área apasionante. Muchos dicen que estresante, que es difícil, pero es una parte esencial de la odontología donde nosotros vamos a actuar mínimamente invasivos. Yo vengo de la linda ciudad de Bogotá, que acá les estoy mostrando. Queda 2.600 metros más cerca de las estrellas y estamos a los pies de dos lindos cerros que son Monserrate y Guadalupe. Todos están invitados a conocer mi linda ciudad. He tenido el privilegio de conocer México, conozco algunas ciudades, de hecho mi luna de miel la pasé allí, conozco Ciudad de México, conozco Cancún, Acapulco, Tasco, y la gente es muy acogedora. Espero que pronto podamos hacer alguna conferencia presencial y podernos ver a los ojos y hacer talleres y eventos clínicos, ¿por qué no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y es lo que estamos viviendo ahora, así que a pesar de la fría pantalla, espero que esto sea más cálido de lo que parece. Como les dije al principio, pues el título de mi conferencia es Endodoncia, una especialidad mínimamente invasiva, porque es así. Nosotros no solamente nos encargamos de salvar dientes, sino muchas veces de salvar pulpas, y si no logramos salvar la pulpa, queremos invadir lo menos posible las estructuras dentarias. Es por eso que nuestra especialidad marca una pauta en todo lo que estamos viendo de odontología mínimamente invasiva. Estas son mis redes sociales, así me encuentran en Facebook, Ángela María Chávez C, mi correo electrónico angelachávez22@gmail.com, en Instagram estoy como Ángela Ma Chávez. Cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto estoy dispuesta a ayudar con algún artículo, alguna aclaración, algún tip, algún caso clínico que a veces uno necesita más ojos para discernir, en fin, estoy a sus órdenes. Cuando ustedes vean este logo como de una molar con un salvavidas, están indicando que están hablando de odontología mínimamente invasiva. Porque es que mantener un diente es mantenerlo natural, y lo natural no es un juego. Es mejor un diente, es mejor un molar restaurado, que tenga endodoncia, que tenga un poste o un núcleo prefabricado o colado, y no un implante. Definitivamente el diente mantiene el periodonto, la altura ósea, y mejor que lo que Dios ha hecho, el hombre seguramente no lo va a superar. Y para empezar con todo el planteamiento de los tratamientos mínimamente invasivos, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico. Nosotros nos basamos en este artículo que les estoy mostrando acá, que es del doctor James Goodman, con el que tuve el placer de ir al Baylor College of Dentistry a hacer una práctica chiquita pero muy enriquecedora. Lo conozco desde que soy estudiante de pregrado con el doctor Ricardo Caicedo, que era mi director de posgrado, y nos llevó al doctor Goodman, y con él hemos aprendido muchísimo, aún lo hacemos. Y pues nos ha dejado este artículo que les recomiendo, que es un clásico de todas las definiciones de los términos de diagnóstico de salud pulpar y periapical. Así que no es lo mismo tratar un diente vital que un diente necrótico, por supuesto, y no es lo mismo tratar un diente que tenga toda su formación radicular a un diente que sea inmaduro, porque debemos tener consideraciones diferentes. Además, debemos tener en cuenta la anatomía. No hay endodoncia fácil, no hay diente fácil, no hay que es el central o el lateral, no hay diente fácil. Hay dientes muy amplios que son difíciles de sellar,
hay dientes que tienen curvaturas, que son difíciles de alcanzar. Y muchas veces nos tenemos que ayudar de pedir una tomografía de haz de cono o CBCT para ver las 3 dimensiones de ese diente que nosotros en nuestro consultorio, que solo contamos con un equipo de rayos X convencional, no podemos ver en todas sus dimensiones. Entonces, siempre recomiendo un CBCT que nos va a quitar un poco los dolores de cabeza con respecto al manejo de los dientes, sobre todo de anatomía difícil o donde no podemos de alguna manera ver en una radiografía periapical. Mi consejo es pidan un CBCT. Y para descubrir cosas endodónticas, pidan un CBCT, pero de alta resolución, o sea, donde los cortes sean mucho más pequeños, más o menos 80, 100 micras. Es una tomografía de alta resolución. Es especial para endodoncia y además que le quiten esos ruidos porque es que estas zonas que ustedes ven acá hiperdensas, que son las zonas que llamamos en radiología convencional radiopacas, nos producen en la tomografía unas iridiscencias o ruidos que nos ocultan la verdad. Y mire, acá, si nosotros no pidiéramos una alta resolución, por ejemplo, no podríamos observar esa fractura que ustedes acá ven claramente, porque no existen ruidos ni de la endodoncia, ni de la corona, ni del núcleo. Entonces, es importante saber también elegir qué imagen de diagnóstico vamos a solicitar para poder hacer un diagnóstico verdadero. Una vez nosotros hagamos el diagnóstico, anestesiemos, vamos a aislar absolutamente. Una endodoncia sin aislamiento absoluto es un fracaso. Muy bien decía el doctor Abbott que la primera causa de fracaso endodóntico, cuando hizo su estudio, que es un clásico en el 94, la primera causa es la falta de aislamiento absoluto. Entonces, por favor, yo los invito, ya que nos mandan a aislar a propósito de la pandemia, pues aislemos también nuestro diente. Estamos completamente aislados y usando todos estos elementos de protección personal, careta, monogafas, N95, gorro, antifluidos, una bata, hasta zapatos lavables, pues nuestro diente también necesita ese aislamiento. Y existen muchos aditamentos para lograrlo. Telas de caucho, conos sin látex, que son muy importantes. Hay muchos pacientes alérgicos al látex. Es importante que ustedes en su historia clínica piensen en que si el paciente es alérgico al látex, no le puedo poner una tela convencional porque seguramente va a salir con su carita roja, va a tener prurito y va a tener algo que nosotros no deseamos. También encontramos diversos tipos de grapas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, estas fiestas me encantan porque además hay unas que vienen cerradas o con sierra para dientes que están fracturados. Si no logramos ajustar muy bien una grapa convencional, estas grapas nos ayudan de manera fantástica. Además, debemos ayudarnos con algún aditamento como el Opal Dam Green, que me encanta porque evita la filtración de saliva hacia nuestro sitio de trabajo y también que el hipoclorito fluya y pues tengamos efectos indeseables en la atención de nuestro paciente. Una sugerencia que siempre doy cuando empiezo mis conferencias es que cuando atiendan trauma dentoalveolar, y así no importa si no atienden trauma dentoalveolar o en sitios estéticos, pero para mí es mandatorio en trauma dentoalveolar utilizar wedges o tiras de látex. ¿Por qué? Porque como le oía yo en una conferencia al doctor Goldberg, Fernando Goldberg de Argentina, que creo que la frase es del doctor Soares de Brasil, que si un ladrillo cae sobre un piano, es muy difícil que solo toque la nota do. Lo mismo pasa en trauma. Si yo creo que estos 2 dientes son los que están afectados, difícilmente cuando se cayó este paciente, solamente
tocó esos dos dientes, el piso, o el puño, o la botella, o con lo que hay, el objeto que haya roto los dientes, es difícil que solo rompa un diente. Entonces, al colocar una grapa, puedo desplazar una fisura, puedo promover una fractura, en fin. Entonces, sugiero, coloquen wedges. Existen de diferentes tamaños. El más comúnmente usado por mí, no sé por otros, son los amarillos, que son como los del diámetro regular, pero existen verdes, azules, y existen naranjas para espacios más grandes cuando hay unos diastemas para que nos pueda sostener la tela de cambio. Miren, esto lo saqué de alguien que me mandó en WhatsApp, que no es un diente que había sufrido abulsión, le colocaron una grapa de mariposa, que yo personalmente no uso grapas de mariposa. En anteriores me gustan más las grapas para niños o las grapas para premolares, y resultó en una linda exodoncia promovida por la grapa, entonces mejor el wedget. Y entremos al mundo de la endodoncia regenerativa. Una vez nosotros hemos hecho nuestro aislamiento, pues vamos a quitar caries y podemos encontrarnos muchos eventos que parten de lo más sencillo hasta lo más complejo. Es así como la endodoncia regenerativa cubre el recubrimiento pulpar directo, indirecto, o podemos hacer una pulpotomía parcial o total, o podemos hacer revascularizaciones. Entonces, miren, les muestro ejemplos. Este diente, cuando yo era estudiante, hace 25 años, a uno le decían, cuando hay una microexposición pulpar, hace recubrimiento. Ya cuando uno la ve, ya deja de ser micro. Ya hoy en día no se piensa así. Hoy en día, si hay una exposición pulpar, si tenemos aislamiento absoluto, si vamos a controlar todos los protocolos de asepsia, antisepsia, si vamos a evitar que haya ingreso de microorganismos, yo puedo hacer un recubrimiento directo perfectamente en una exposición grande. En este caso, hice el recubrimiento con Biodentin de la casa Septodon, que me ha resultado una ayuda gigante. Lo conseguimos en toda Latinoamérica, que eso es importante, a unos costos razonables, porque hay otros biocerámicos que son muy costosos. Este, por ejemplo, es un paciente que llegó porque estaba jugando con su linda hermana, Jerónimo, se llama Jerito, de 8 años, y se cayó y se pegó en su boquita contra el suelo, pero su hermanita juguetona se sentó en su cabeza y empujó la carita hacia los dientes y le ha fracturado los dos centrales superiores. Miren las fracturas, son fracturas complicadas de corona. Esta foto me la mandan sus padres, que ambos son odontólogos angustiados. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que tenían a su alcance era Vical y ionómero, y me parece que la atención de urgencia estuvo bien. A las 7 de la mañana Jerito ya estaba en mi consultorio. Le pregunté, ¿guardaron los fragmentos? Sí, claro. Entonces los puse en clorexidina inmediatamente para limpiarlos, quitarle todo, digamos que disminuir la carga bacteriana. Limpié lo que ya habían puesto sus papás, hicimos aislamiento absoluto, que pues algunos odontólogos generales no lo logran o no lo consideran o no lo hacen, pero yo siempre recomiendo todos los procedimientos bajo aislamiento absoluto, van a ser más favorables y de mejor pronóstico para nuestros pacientes. Se hizo el recubrimiento, yo siempre tengo un portaamalgama de teflón, me parece mucho más fácil llevar materiales para recubrimiento con este portaamalgama, se condensa en esa zona de la exposición pulpar y el resto es armar ese rompecabezas de los fragmentos, y para pegar los mismos fragmentos que traía la mamá de Jerónimo, que me ayudó a la urgencia, los colocamos en boca. Y Jerito así quedó. Esta técnica que hice se llama técnica collage, está descrita en una revista de México por el Dr. Butler en el 2010,
practíquenla, es mejor el diente que una resina, es mucho más estético y pues cuadra perfectamente, se adhiere con resina fluida y así quedó Jerito. Yo le pregunté, yo no lo conocía, le decía, así era Jero antes de caerse, así tenía los dientes con ese diastema. La mamá me dijo que sí, el papá dijo que no y él le hizo sus arreglos estéticos, pero a mí, yo personalmente pienso que el rompecabezas quedó perfecto. A mí yo no vi los fragmentos corridos hacia un lado o el otro, pero el papá sí decidió hacerle un arte mayor, cosa que yo no voy a discutir, y lo importante es que Jerito tiene sus dientes en boca y una vitalidad mantenida en los controles. Y estéticamente está bien. Cuando uno hace controles, hace pruebas de vitalidad, porque es que la idea es, con el recubrimiento pulpar, promover la formación de dentina terciaria o irritacional para proteger esa pulpa expuesta. En el diente 11 la sensibilidad estaba levemente disminuida, pero sin ninguna otra sintomatología, ni espontánea, entonces, ni ningún absceso, ni fístula, entonces no, por ahora no se hace nada más. Otro procedimiento que podemos hacer de endodoncia regenerativa, que es básicamente menos invasiva que hacer una extirpación total, es hacer una pulpotomía. Las pulpotomías se pueden hacer de manera parcial o de manera total. ¿Y de qué depende que yo haga una o la otra? Del sangrado, de poder mantener la hemostasia. Si yo hago parcialmente la pulpotomía y deja de sangrar, yo puedo colocar encima una biocerámica, un biodentin, luego un ionómero y finalmente la restauración. Pero si no lo logro, me toca hacer la pulpotomía total. Si esta aún sigue sangrando, ya tendríamos que hacer la extirpación. Y en dientes inmaduros, necróticos, vamos a hacer un procedimiento pues, que ha tenido resultados maravillosos, que está escrito o descrito por Branch y Martin Trop, que es la revascularización. Entonces, miren cómo es el nuevo protocolo de revascularización, que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es que el protocolo de revascularización inicialmente, la pasta contenía doxiciclina, que era una tetraciclina, y su color amarillo pigmentaba la corona del diente. Hoy en día se utiliza un tríptico dentro del conducto para, pues que tiene un efecto antibacteriano, donde se mezclan metronidazol, ciprofloxacina y cefalexina. Pero ya la literatura dice, oiga, usted no cree en los medicamentos, usted no quiere ponerle un tríptico medicamentoso dentro del conducto, no lo haga, ponga hidróxido de calcio, que también tiene ese efecto antibacteriano. Entonces es válido colocar también hidróxido de calcio. Entonces aclaro, tengo un diente con ápice abierto, con una lesión. ¿Le voy a hacer endodoncia? No, el tratamiento hoy en día no es la endodoncia, es la revascularización. ¿Qué es la revascularización? Es, primero, un procedimiento que lo que quiere hacer es promover el cierre y engrosamiento de las paredes a través de mantener esto libre de bacterias y luego promover la formación de un coágulo, y se sella la parte coronal, el tercio coronal de la raíz, se sella con una biocerámica, biodentina. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, ¿qué va a pasar? Que empieza a cicatrizar y que empieza a engrosarse las paredes y a disminuir el tamaño de la lesión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el coágulo que yo promuevo, el sangrado que yo promuevo acá, lo que hace es formar dentro de este espacio un tejido conectivo. No, uno creería que es similar a la pulpa, no, pero en estudios hechos por mi jefe, la coordinadora, en unión con el doctor Lin, que en paz descanse, porque murió en esta pandemia, vieron que el tejido que se forma acá dentro del conducto es tejido más parecido al ligamento periodontal
que a la pulpa. ¿Nos interesa? No, tenemos tejido, no hay lesión. Eso era lo importante, eso es lo que debemos promover, eso es lo que está en boga, la endodoncia regenerativa. Este es otro paciente de trauma, se llama Jason, 28 años. Me encanta esta publicidad. Si ustedes la ven acá, viene el muchacho sin cerveza, ahí lo ve, pero si toma cerveza, ya no lo ve. Y eso le pasó a Jason. 28 añitos, se tomó sus polas, se dice acá, yo no sé allá cómo dirán, las birras o las cervezas, y resulta que borrachito se cayó en la bicicleta y tuvo un trauma dentoalveolar. Mire, acá me mandaron una radiografía que se la tomó el que primero lo asistió, con piercing y todo, se dio cuenta que tenía piercing, pero miren la gravedad de la fractura. Y acá en estos momentos uno quiere hacer lo que les estoy diciendo del tratamiento de revascularización. A veces funciona, a veces no. En este caso, miren acá la tomografía, esto está partido en 3 pedazos, pero las fracturas horizontales pueden cicatrizar solas. Según Andreasen, Jortin y Hansen, uno puede obtener tejido ahí o conectivo o óseo que nos ayude a cicatrizar o de granulación también. Cuando ya el tejido es granulomatoso, que es tejido inflamatorio crónico y que produce algún tipo de síntomas y que lo vemos radiográficamente, si debemos hacer la endodoncia, como en este caso que ustedes ven acá, nosotros le llamamos coloquialmente como unas orejitas alrededor de la fractura, entonces ya tiene uno que determinar hacer endodoncia. Yo intenté hacerle revascularización, muchas veces no funciona por la edad del paciente, por el trauma, por muchas cosas. Entonces se le hizo endodoncia y está en controles. Se hace endodoncia del tercio coronal. Y también se ha visto que se ha tratado de hacer endodoncia regenerativa en dientes con pulpitis irreversible. Yo les cuento que aún no lo estoy haciendo, pero hay muchos artículos, el doctor Rikushi muestra muchos artículos en este aspecto, lo ha hecho, ha mostrado videos clínicos. Yo le doy agradecimiento al doctor Juan Goncalves de Venezuela que me regaló varios artículos que estoy leyendo y que pues seguramente que próximamente cuando hable de esto ya les contaré si he hecho casos de endodoncia regenerativa en pulpitis irreversible. Y bueno, cuando ya definitivamente nos toca hacer un tratamiento convencional, pues estos son las consideraciones a seguir. Lo primero, la apertura. Cuando hablamos de endodoncia mínimamente invasiva, hablan de unas aperturas chiquiticas que se llaman aperturas ninja. A mí personalmente me parece muy difícil de trabajar a partir de esta apertura, hacia haya magnificación e iluminación. Me parece que la visibilidad y el manejo de los instrumentos es difícil. Seguro muchos de ustedes practican estas aperturas. Yo no soy capaz, aprendí con este tipo de aperturas, imagínense, me voy a la más chica. A mí me enseñaron a hacer aperturas sumo. ¿Saben cuáles son los peleadores sumo? Esos gigantes, así de gigantes eran las aperturas, porque tenía uno que quitar un ángulo donde pudiera entrar, porque tenía que llegar la irrigación y lo decían que a partir de la apertura. Pero para todo hay un equilibrio y yo prefiero estas aperturas zen, donde vamos a guardar el equilibrio, donde ustedes se dan cuenta que acá es mucho más amplio, donde podemos entrar sin ninguna interferencia, nuestros instrumentos pueden llegar y nuestro irrigante puede llegar. Entonces, primer paso, una apertura conservadora. Si tenemos dientes anteriores, obviamente nos vamos más hacia el área incisal para poder descubrir los dos conductos, pero lo más importante es mantener esos 360 grados de circunferencia de la corona, esa dentina pericervical, para evitar las fracturas, porque antes se fracturaban tanto los dientes que tenían endodoncia porque no éramos conservadores. Invito a ser más conservadores, a utilizar las fresas de apertura adecuadas, a no ser invasivos.
Y miren la dentina pericervical, ¿cuánto debe ser? 4 milímetros, miren, en circunferencia, en 360 grados. Entonces, de tal manera, nosotros no tenemos que hacer grandes desgastes de dentina cuando hacemos preparación biomecánica, ni mucho menos grandes desgastes de esmalte y de dentina cuando hacemos una apertura para hacer una endodoncia. Manteniendo estructura dentaria, pues los dientes no van a sufrir fracturas posteriores. Pero existen momentos donde uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Hago un retratamiento para ser conservador? Pues no, ¿por qué? Porque miren el desgaste excesivo que ya tiene este diente. Este paciente es otro paciente de trauma que le perdió un diente, le hicieron endodoncia a otro, pero como el trauma entoalveolar es impredecible, miren el tamaño de la lesión que ha formado, que puede inclusive contaminar este implante, que podría afectar el diente adyacente. Entonces tenemos que actuar de una manera no convencional, sino decidí hacerle una cirugía perirradicular para evitar desgastes excesivos, porque seguramente que si yo entro, pues voy a fracturar raíz y corona de ese diente. El paciente, la solicitud primordial es, no quiero perder el diente, no quiero otro implante. Entonces, lo más conservador en este caso fue hacerle una cirugía perirradicular, coloqué injerto por el tamaño de la lesión, que era muy grande, era una lesión que abarcaba pared vestibular y lingual, eso se llama tunelizante, y eso es una indicación para utilizar un injerto. Miren acá, después del selle, y este es un control donde el paciente está asintomático, donde el paciente no tiene ningún problema y hemos podido mantener el diente. El acceso guiado es otro de los procedimientos que hacen parte de la endodoncia mínimamente invasiva. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo un diente, como en este caso, que lo muestra este artículo de Kortner, donde no se ven los conductos, pero hay dos. Si yo quiero entrar convencionalmente y me pongo a adivinar hacia dónde van esos conductos, muy seguramente voy a hacer un desgaste excesivo de esa corona y podría hacer una perforación. Con el acceso guiado, con el uso de las guías estáticas, vamos a evitar eso. Entonces, vamos a mandar a tomar un CBCT, seguramente en los centros radiológicos, yo creo que en México, igual que acá o en toda Latinoamérica, pues nosotros todos no tenemos la posibilidad de tener un tomógrafo ni un software en nuestro consultorio, pero sí los centros radiológicos lo tienen, le toman al paciente su tomografía, diseñan y realizan la guía para poder acceder a buscar y encontrar los conductos de tal manera evitando desgastes. Miren acá, por ejemplo, esta es una paciente de una alumna mía que le buscaron el conducto, ya tiene un desgaste excesivo, se veía, pero no era muy claro. Ella mandó a hacer su guía tomográfica y finalmente encontró su conducto sin hacer un socavamiento mayor al que ya traía la paciente. Una vez nosotros hacemos la apertura y llegamos a nuestro conducto, entonces nos vamos a la preparación biomecánica o también llamada instrumentación. A mí me gusta más la biomecánica porque es que esto incluye irrigación, preparación, toda la parte de manejo dentro del conducto previo a la obturación. Y pues si nos vamos a hablar de preparación biomecánica, la irrigación juega un papel importante. Este libro es de la doctora Bettina Berrani, se lo recomiendo. Ahí está todo lo que tienen que saber sobre irrigación. Me lo regaló un amigo mío del Ecuador, Juan Carlos Izquierdo, muy amablemente. A mí me regalan mucha literatura, cosa que yo agradezco. Yo agradezco mucho todo lo que me puedan regalar para el conocimiento, así como agradezco también las oraciones por mí. Eso es una bendición para mí. Y esta diapositiva me la regaló otro amigo que hizo además una maestría en microbiología, que se llama Jaime Rendón, de acá de Colombia, que me enseñó que existe el quorum sensing, que es la comunicación entre las bacterias y que las bacterias, por eso es que se crean infecciones resistentes, porque ellas se comunican.
porque hay conversaciones todo el tiempo, entonces no importa que estén unidas y sabemos que crean biofilm, que no solamente son, que estos no son monoinfecciones, que esto no es en estado planctónico todo solamente, sino que existe el biofilm y que por eso es importante la irrigación. Por eso es que ahora la mayoría de técnicas son mecanizadas. ¿Para qué? Para que haya más tiempo para irrigar. Entonces la irrigación es muy importante. ¿Con qué se irriga? 5,25% hipoclorito de sodio. Algunos dicen, ay, pero esa concentración es muy amplia. Depende de la escuela, vamos a utilizar una u otra concentración. Mínimo es 2,5, la mínima concentración inhibitoria. Nosotros acá, nuestra escuela utiliza 5,25%. ¿Cuánto? Pues mucho hipoclorito. 40 mililitros en 40 minutos, dice Dedeus, lo describe, que también estuvo acá en Colombia, en Barranquilla, gran personaje y estudia mucho la irrigación. ¿Y con qué vamos a irrigar? Con jeringa con salida lateral. No puede ser una jeringa con un gran volumen, ni con no puede ser esa insulina, no puede ser una jeringa que tenga gran diámetro porque no va a llegar hasta donde nosotros llegamos. Y ojalá utilicemos presión negativa. Entonces, ¿cómo así? Pues resulta que Fukumoto en el 2006 describió que podíamos hacer para producir ese flujo laminar que queremos con el hipoclorito de sodio, podemos hacer una técnica que se llama presión negativa. ¿En qué consiste? Va a entrar un capilar hasta casi toda la longitud del conducto y dejamos nuestra aguja de irrigación solo en el tercio coronal de la raíz. De tal manera que esa irrigación fluye en este sentido. Acuérdense que la irrigación tiene que ir en sentido laminar, en sentido vertical, pero también tiene que ir en sentido horizontal para que toque todas las paredes y para que llegue sobre todo a esa parte apical que para nosotros es fundamental. Entonces, ¿qué necesitamos para esa técnica? Vamos a necesitar nuestro hipoclorito de sodio, una jeringa, que yo siempre recomiendo pequeños volúmenes en las jeringas para que la presión disminuya y no queremos hacer accidentes por hipoclorito. Y necesitamos un capilar de 0, esto sería como un calibre 30. Sería calibre 30, ojalá un calibre 35. Creo que los Irriflex de Densplay son calibre 35, hay en Ultradental calibre 30 y calibre 27. Y pues como irrigante final, nosotros utilizamos EDTA como irrigante final. Hay algunos que utilizan clorhexidina, eso depende de la escuela y no quiere decir que esté mal. Son diferentes protocolos, pero todos son efectivos. Entonces, ¿cómo es esa técnica? Nosotros colocamos el capilar dentro del conducto a 2 mililitros y vamos a irrigar en la entrada del conducto de tal manera que va a fluir, aquí lo ven mejor, va a fluir hasta el final. Y por otra parte, evita la extrusión, como tenemos el eyector allá a 2 milímetros del ápice, se va a evitar que se extruya ese hipoclorito y tengamos un accidente. También podemos agitar la aguja de la jeringa si ustedes no tienen los irrigantes, o podemos utilizar este activador, el endoactivator con puntas plásticas, pero hay que activar el irrigante. Miren cómo funciona dentro del conducto. Colocamos las puntas plásticas para activar el irrigante. Pero definitivamente, además de la presión negativa, como necesitamos que el hipoclorito toque las paredes en sentido horizontal y que haya de alguna manera una cavitación para poder limpiar, entonces activamos también con el ultrasonido. Con el ultrasonido activamos el hipoclorito y de esta manera también vamos a tocar en sentido horizontal las paredes de la dentina.
Y muy importante durante la irrigación, evitar interacciones. Entonces, ¿cómo así? Pues que no mezclen como los borrachitos, no mezclen, no mezclen. Es tan peligroso como uno de estos cócteles mezclar. ¿Por qué? Porque si yo dejo restos de hipoclorito y después voy a mezclar, por decir algo, con clorhexidina, podemos crear precipitados que son tóxicos. Entonces, como el PCA. Entonces, se irriga con hipoclorito, se lava con solución salina. Se lava con solución salina si quieren, pero nosotros en la Universidad de Santo Tomás, una alumna mía, la doctora Iliana Ospina, con la doctora María Fernanda Serpa, vieron que solamente secando ya retiramos el hipoclorito de sodio y podemos hacer colocar el otro irrigante final, ya sea EDTA o sea clorhexidina. Si por decir algo, el conducto les sangra, ya cuando van a operar, ustedes están con el cono de papel y les sangra, pueden utilizar solución salina fría que les hace hemostasia y no tienen que dejar para otra cita la obturación. O pueden coger esa punta de papel, le ponen Endo Ice, que creo que lo conocen, en la punta, y también ese frío hace hemostasia. Y vamos con la instrumentación. Entonces, importante, yo siempre les doy este recordatorio para que tengan en cuenta durante la preparación biomecánica, durante la instrumentación. Primero que todo, permeabilizar el conducto con una lima presencia. Luego, ensanchar coronalmente. Acuérdense de nunca trabajar toda la longitud en un solo paso. Y siempre vamos a hacer preparaciones coronoapicales. Nosotros no vamos del ápice a la corona, sino de la corona al ápice para evitar la inyección de detritus a través del ápice y por lo tanto una sintomatología del paciente. Entonces, ¿por qué esa preparación coronoapical? Para disminuir la fricción del instrumento, disminuir que se fracturen allá adentro y el instrumento no entraría forzado. Si yo voy ampliando desde la corona, cuando yo meta el instrumento, que va a ser muy seguramente más delgado, pues va a entrar suavemente, sin fricción, sin esforzarlo y sin promover una fractura. Y pues para instrumentar hay montones de motores. Entonces hay desde los más sencillos, las limas que yo utilizo no necesitan motores muy sofisticados. Yo tengo este que es el X-Smart Plus, está el NSK, hay diferentes. Este es el último, que está el IQ, que son muy sofisticados, pero recuerden que entre más sofisticados, también más costosos y también más sensibles, ¿no? Entonces, el mío lo tengo hace muchos años, no quiero decir cuántos. Bueno, yo ya les dije que llevo 25 años. Este se los muestro porque resulta que estuve en el Mundial de la India virtualmente, ¿no? Muy a mi pesar. Estuve en el Mundial de Endodoncia en la India y el doctor Pedulá, el profesor Pedulá, presentó este motor que me ha encantado, parece un Way, se llama Canal Pro Jenny, ellos le dicen Jenny Motor, y es exactamente un Waze. Entonces yo decido que lima, primero pues mi conducto, voy a seleccionar la ruta, selecciono las limas, entonces ahí yo puedo mirar qué limas son. Entonces son unas limas High Flex M. Bueno, entonces esto es movimiento rotatorio, yo lo pongo, cuál es la velocidad, 500 revoluciones por minuto y a 2.5 de torque. Y además tiene localizador de ápice, entonces de una vez se mide la longitud de trabajo. Y tiene un bip, un sonido de atención cuando estamos en ese conducto muy seco, que eso también ayuda a que se enrede el instrumento, a que queden detritus ahí, que quede dentina y que se atasque el instrumento, pues este motor les dice, oiga, tiene que irrigar. Miren que tiene ese bip, ese sonido para que irrigue o pare. Ya esa lima no está funcionando, no está haciendo nada, tiene que cambiar de lima, porque a veces uno se duerme con la lima y la lima está ahí bailando, como digo yo, no hace ni el ridículo dentro del conducto y necesitamos que corte. Y cuando acabe le dice usted ha alcanzado la preparación deseada. Un perfecto Waze.
Y miren cómo es, también tiene una pantalla como el iPad del iQ, que es el más sofisticado, y es completamente inalámbrico, tiene un pedal o reóstato inalámbrico para manejarlo con el pie. Entonces ya vimos los motores, hay desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Les mostré este pues porque me pareció novedoso, me encanta la casa Coltene y entonces pues digamos que a manera de curiosidad porque en América, en Latinoamérica no ha llegado, pues eso está en Europa y pues el lanzamiento fue el año pasado en el Mundial de Endodoncia en la India. Miremos el movimiento. A mí personalmente me gusta el movimiento continuo. A mí no me gusta utilizar el movimiento reciprocante, no porque sea malo, no está demostrado, se basa además pues en todos los movimientos que describe Rohan, pero a mí me gusta el movimiento continuo porque promueve la centricidad, porque y sobre todo porque no produce cracks, pero sobre todo porque no extruye virutas a través del ápice. Yo cuido mucho que al paciente no le duela, porque el paciente o sea, llegar un paciente sin dolor y que yo le produzca dolor no me parece justo. Y lo único que le importa al paciente cuando va es que no le duela y que quede bonito. La estética y el dolor. Él no le importa nada más, él no está viendo, ay, cogiste la curva, ay, tan chévere el cemento, ay, qué lindo. No, él lo que le importa es la estética y que no le vaya a doler, o que no le quede doliendo, o que se le quite el dolor si fue que llegó con una urgencia. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, esa es gran parte de lo que me gusta el movimiento continuo. Yo tengo una amiga que es experta en metalurgia y me dice, esos son en metalurgia y en preparación y en instrumentación mecanizada, que es la que ella trabaja conmigo en la Universidad Santo Tomás, acá en Bogotá, y me dice que esto es cuestión de personalidad. Pues mi personalidad da para el movimiento continuo, pero el movimiento reciprocante sabemos que es muy efectivo, que disminuye el atornillamiento, que la fatiga cíclica es menor, pero sí hay mayor extrusión de debris. Y a mí ese crack del movimiento reciprocante no es que me guste mucho, no me gusta para nada, me estresa. Entonces, pues me gusta más bailar. El movimiento continuo me parece toda una danza y me parece, lo manejo mejor, me siento cómoda y uno tiene que tener para uno técnicas amigables, que uno sea capaz de ejercerlas con responsabilidad. Y vienen entonces las limas, entonces ya tenemos nuestro motor, yo escogí un movimiento y vamos con las limas, que las limas manuales nunca vamos a dejar de usarlas, sobre todo las de preserie y las más pequeñas, porque nosotros tenemos que ver, descubrir cómo es, ella es la que nos dice nuestros ojos, cómo es que son el conducto, qué curvas tiene. Como le da una risa cuando uno mete una lima 10 y le sale toda torcida ese ápice, y uno dice, ay, ese ganchito distal que tiene este molar tan lindo. Pero bueno, eso escogimos esta especialidad que es muy linda, muy enriquecedora y muy agradecida. Sobre todo los pacientes le agradecen mucho cuando nosotros quitamos dolor y pues mejoramos mucho su confort. Y pues esto se los muestro porque a medida el ser humano fue siendo más erguido con la evolución, pero la evolución de las limas es al contrario, se van torciendo, van siendo más curvas. Y miren lo que ha pasado desde el 55, del año 55, hasta nuestros días, que fue cuando se crearon las limas, hasta nuestros días, pues toda esa estandarización de Ingold y toda eso, lo que contaba Schilder, etcétera, etcétera, pues ya queda, digamos que en las manuales, porque en los instrumentos mecanizados la cosa cambia. Y en esta década, entre el 2000 y el 2010, aparecieron 500.000 limas, que yo no voy a hablar de eso, y en la última década llega a las limas toda la parte termomecánica y llega la austenita y la martensita. Antes eran de austenita, llegaba las limas de níquel titanio, entonces sí eran más flexibles, pero son rígidas a temperatura ambiente y resulta que dentro del conducto pues la temperatura es ambiente, entonces no pueden entrar rígidas porque tienen una baja resistencia a la flexión, ¿cierto? Pero tienen una alta resistencia a la torsión. No todo es completo en la vida.
Entonces, hoy en día los instrumentos son martensíticos, eso quiere decir que miren la cristalografía, nomás aquí sí se ven que es más rígido, si ven que es más cúbico, acá ya cambia la cristalografía del metal y entonces ya son flexibles a temperatura ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Yo entro la lima en el conducto y ella se contornea para que entienda. Es muy resistente a la flexión, pero es baja, no es tan resistente a la torsión. Pero más adelante les voy a dar unos tips para que no se fracturen las limas a la torsión. Y entonces, como les dije, llega la era del color y miren las limas, entonces vienen la Vortex Blue, la Wave One Gold y vienen las limas de control de memoria, que son de las que yo les voy a hablar ahorita, que son de la CM, que me encanta, y la EDM, que es lima de última generación. ¿Y cómo así que lima de control de memoria? Pues antes las limas tenían como, se enderezaban, tenían como esa propiedad de enderezarse, uno las quería doblar y eran tan flexibles que se enderezaban. Pues estas limas de control de memoria no se enderezan. Si yo las curvo, se quedan curvitas. Si el conducto es curvo, se va por la curva, pero no tienden a enderezarse, lo que hace que las preparaciones sean mucho más centradas y que no haya ni escalones ni transportaciones. Entonces vamos a hablar de este par de limas, que son limas que ya les dije, que tienen control de memoria, que tienen otra propiedad que es la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Las limas se alteran cuando yo las estoy usando. ¿Cómo veo yo que se alteran? Porque se elongan las estrías. Con el autoclavado, las estrías vuelven a estar normales. Eso es esa característica, regeneración. Y por otro lado, como tienen un tratamiento termomecánico, son aleaciones martensíticas, pues son flexibles. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que a temperatura ambiente, o sea, dentro del conducto, se vuelven flexibles. Entonces retomemos cómo son las características de estas limas HyFlex. Recuperan la forma con el calor, se pueden usar varias veces porque con el autoclave se regeneran, tienen muy buena resistencia y porque se elongan las espirales, pero después se restaura. Refuerza la lima del calor, tiene mayor resistencia a la fractura, la CM 300%, la EDM hasta 700% más, y la fuerza de restauración es menor, o sea, como la tendencia a enderezarse de estas limas, no, eso no se ve. Entonces miren lo que les hablaba de la fuerza de restauración. Miren que otras limas de níquel titanio se enderezan, tienden a enderezarse. Miren la HyFlex. Si yo la curvo, se mantiene curva. Miren acá, si yo la curvo, entonces yo puedo inclusive precurvar mi lima para meterla dentro del conducto, como hacemos con las manuales. Eso es un plus de las limas. Entonces, son limas altamente flexibles, muy resistentes a la fractura, nos promueven una preparación centrada. Yo quiero que mi preparación esté en el centro de la raíz, donde está originalmente, no la quiero desviar, no quiero que haya transportaciones, quiero reducir el riesgo de escalones, voy a disminuir también la posibilidad de que se transporte el CDC o que yo vaya a perforar. Y además es multiusos, no como otras limas que es uso único, que no nos sirven en nuestro medio, limas de uso único porque son muy costosas. Entonces, ¿cómo es esta lima? Esta es la lima nueva. Miren cuando se usa, cómo se elongan. Luego vamos a llevarles al autoclave a 135 grados centígrados y la lima se regenera. Si yo lo paso por el autoclave y la lima sale así, quiere decir que sufrió una deformación plástica y que es hora de desechar. De tal manera que, decía mi mamá, que soldado advertido no muere en guerra, que si ustedes ven esa lima ya que con esa deformación plástica, o sea, donde las elongaciones no vuelven a su estado original, es el momento de botarla, porque el siguiente paso es la fractura. Esto es muy importante porque esta es la ficha técnica. Aquí a nosotros nos piden
ficha técnica de todos los dispositivos médicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría de Salud llega a mi consultorio y me dice, oiga, ¿usted por qué está esterilizando esas limas? Y dice, porque la casa fabricante me indica que las puedo esterilizar. Pero si llego a la casa X y me dice, no, es que esto es de uso único, a mí me pueden cerrar el consultorio porque estoy esterilizando instrumentos de uso único. Entonces, esto es otro plus de estas limas que son multiusos y que entonces no saldrían tan costosas como otras que se denominan desechables. Y miren qué pasa con el autoclavado, pues que mejora la anatomía, la topografía del conducto. Si se dan cuenta, esta es una microscopía de fuerza atómica y vemos que en el quinto ciclo la topografía es mucho mejor que inclusive nueva, y esto mismo pasa con la CDM. Miren, inclusive está mucho más rugosa en este estadio. Vamos específicamente con las CM, que son las Control Memory, que yo le digo a mi auxiliar que para que se acuerde que son las arcoíris. Tienen muchos colorcitos para que sepan cuáles son, porque ellas a veces con tantos sistemas de lima se pueden confundir. Miren la secuencia. Hay quienes les gusta la lima única. A mí no me gusta la lima única porque es una lima que se puede fracturar más fácilmente. Y de hecho, una lima única como tal no existe. Siempre necesitamos una preserie, siempre vamos a necesitar un orifice opener, o sea, un abridor, y siempre vamos a necesitar de pronto un pad file si está muy estrecho. Entonces, con lima única como tal no conozco ningún sistema. Digamos que la versión sí existe, ahora les voy a mostrar la EDM, pero no. Pero miren la secuencia, es muy fácil, es como lo que estamos acostumbrados a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra preparación biomecánica, un orifice opener, que es un 08 o es un 2508. Miren acá, el anillo nos indica el de cero o la punta, y el tope nos indica el taper, pero el taper también está anotado acá. Entonces es muy difícil que nos equivoquemos. Miren, la secuencia es muy fácil, va 20, 25, taper 04, luego 20, 06 para ampliar más la parte coronal y no tocar la parte apical, entonces es más delgadito, y luego 30 y 40, no usan 35 porque esta 20, 06 amplía de tal manera que en la secuencia no se va a trabar ninguna de estas líneas. Ellas se introdujeron en el 2010, tienen un tratamiento termomecánico, ya les dije que la fuerza de restauración es mucho menor y así se usan a 500 revoluciones por minuto. Ustedes van a ver que son más rápidas que otras limas, que normalmente son a 300 revoluciones, pero son limas muy amigables, no van a sentir succión, les van a encantar. A los que no lo usan, yo estoy seguro que muchos las usan y se van a quedar con ellas. Yo estoy seguro que el que las use se queda con ellos. Esta es la sección transversal, las de menor diámetro es cuadrada conveja, las de mayor diámetro ya la masa disminuye, están muy bien pensadas porque a medida que si son pequeñas, la masa aumenta para evitar la fractura. La verdad es que yo nunca he fracturado una de esas limas. Miren acá la secuencia, así va la secuencia, orifice opener o el abridor, las limas de preserie que no pueden fractar, 2004, luego 2504, 2006, 30 y 40. Miren acá, me interesa hacer énfasis en esta 2006, que lo que hace es conformar esta parte de la curvatura tan importante sin tocar el ápice, de tal manera que no se agarraría en el ápice y no se produce fractura. Por eso es que la hacen son limas que son muy seguras, sobre todo los que están aprendiendo, me parece que son las que pueden usar los principiantes porque no van a atemorizarse de esa succión o que que no, son limas muy amigables. Como les dije, las limas convencionales tienden a enderezarse, las limas con control de memoria, si está curvo el conducto, sigue la curvatura del conducto, que son flexibles a temperatura ambiente, entonces no vamos a producir ni zipping. Miren, acá se los muestro en unos videos, uno hace orifice opener primero, luego la lima de preserie, luego utilizamos la 2004, luego utilizamos la 2504, ven que yo entro quieta y luego pongo en movimiento,
Luego la 2006. La 3004. Y finalmente la 40. Miren, yo entro quieta y pongo en movimiento una vez esté adentro. Y pues existe el cono que corresponde a Lima, ese sería un 4004. A mí no me gusta el cono único, prefiero colocar otros y hacer una técnica híbrida o una condensación vertical, pero en algunos casos uno tiene que hacer cono único. Estas limas también permiten la entrada del irrigante a la parte apical comparadas con otras limas, producen los resultados, digamos, que son curvas dobles, invertidas, y descendientes que están calcificados, con conductos calcificados, inclusive este tiene una calcificación pulpar, un pulpolito, se quita primero con el ultrasonido, este fue el primer diente. Es importante que tengamos todo dispuesto, ser ordenados, organizados. Yo personalmente utilizo el Enring, y como es la econometría, como es la obturación, me gusta el cemento Topsil, y ahí va mi curva de aprendizaje. Miren lo que les digo de la apertura pequeña, de no hacer grandes desgastes. No vale la pena grandes desgastes, o sea, ¿para qué ampliar más? Es suficiente, tenemos dentina en los 360 grados, tanto en la raíz como en la corona, lo que evita las fracturas en estas anatomías que uno no sabe qué hacer. Cuando uno no sepa, cuando uno no vea bien, eso quiere decir que está difícil, porque uno no discierne cómo es. Algunas veces tiene que pedir CBCT para poder lograr entender el diente. Puffs de cemento que no me estresan, no me lo propongo. Yo aconsejo estas limas cuando hay dientes inclinados, porque también la inclinación del diente invita a la fractura, y ahí vamos aprendiendo con esta técnica, hay de todo. Y este es del libro, de artículo, este es del doctor Mark Parhar, del 2012, miren qué lindo, cómo coge las dobles curvaturas. Y vamos a la EDM, que es una lima, que no sé en otros países, pero acá en Colombia es la lima más avanzada que tenemos. Son limas de quinta generación, porque acá no nos llegan otra lima similar. El plus de esta lima es que es mecanizado por descarga eléctrica, y esta sí maneja el tema de One File, de lima única, para los que les gusta la lima única. Esta lima está hecha mediante descarga eléctrica. Ponen el metal, el níquel titanio, dentro de un líquido ionizado, y la chispa eléctrica pasa cerca, produciendo un metal que, si ustedes alcanzan a ver, es rugoso, no es liso. Aquí no se está haciendo ni fresado, ni maquinado, ni entorchado. Eso tiene una fabricación supremamente especial que hace que el metal nunca ha sido tocado, de tal manera que el metal no está fatigado desde antes de su uso, que si pasa con otras limas. Ya empieza a ver la primera característica importante, es esta. Miren acá, en este artículo de Supan, cómo muestran. Entonces, llega la descarga eléctrica, cerca, y el resto hace un hueco y el resto se evapora. Y produce, miren, esta superficie rugosa. Y esta es la parte, ¿cómo es la parte transversal? Pues en la punta es cuadrangular, y a medida que se va acercando al vástago, se va adelgazando. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que claro, en la parte más delgada necesita más masa, pero en la parte más gruesa, entonces es triangular. Es muy flexible, es muy eficiente, corta muy bien, porque algunos piensan que no corta bien porque no se siente el crack, entonces ni se sienten esos detritus, pero sí corta. Es una lima muy versátil, muy eficiente.
el taper en los 4 milímetros es 0.8 y el resto es 0.4. Entonces, miren que tiene forma variable, taper variable, ¿cierto? Y puede ser una lima única por todas esas características. El paso a paso, pues es más sencillo aún porque en lima única está el orifice opener o abridor o orifice shaper, como le quieren llamar. Luego viene la glide path, que es una 1005. Para conductos muy curvos pueden usar una 2005, pero realmente la lima única es esta, que es la 25 de taper variable, por eso ustedes no van a encontrar ahí que es, pero ya les dije, es 0.8 y el resto es 0.4. Y lo mejor es que tiene unas limas de acabado que son de mayor diámetro, o sea que ya no hay disculpa, no, que es que anterior voy a usar manuales, no, ya tienen estas de acabado que miren que llegan hasta 60, perfecto para hacer un diente anterior. ¿A cuánto velocidad se utiliza? Igual que la CM, 500 revoluciones por minuto, 2.5 newtons, y el glide path 300 revoluciones por minuto, 1.8 de torque. Y miren acá en conductos rectos es simplemente utilizar la one file, hacen el orifice shaper, la lima manual y pueden utilizar la one file. Si está muy curvo, pueden utilizar la 2505, pero si a su país no llega, pueden utilizar la 2004 de la CM, que ella tiene, es mucho más popular en todos los países, pueden utilizar. O una 2004 de otros sistemas que nosotros nos hemos dado, la experiencia nos dice que podemos variar los sistemas dependiendo si conocemos. Si tenemos el conocimiento, podemos variar, digamos, los sistemas. Podemos combinar. Eso es lo que recomienda Chaniotis, de entrar la lima quieta en forma pasiva e ir avanzando, como se los mostré en el video, para evitar fracturas y para que sea mucho más amigable la técnica, tanto para el operador como para los pacientes que no sientan ese crack. Miren, cuando es una doble curvatura, hay que usar, miren el Hyflex 1005, se va usando siempre el conducto húmedo bien irrigado, ¿cierto? Y vamos a ir poco a poco avanzando. Acuérdense que en los conductos curvos, bueno, y en todos, no se entra a toda la longitud de una vez, sino paulatinamente. Una vez se prepare todo el conducto con la EDM, con la glide path, entonces nos vamos, que es tan curvo, nos vamos a la EDM 2005, y con ella vamos a obturar también. Ustedes dirán, no, pero es que es muy pobre el diámetro. 20.05 quiere decir que al milímetro es 25 y a los 2 milímetros 60. Es perfecto para un conducto con doble curvatura y no se desgastan las paredes de la dentilla. Eso es la endodoncia mínimamente invasiva. Lo importante ahí es irrigar. Y miren las diferencias, ustedes ven, son endodoncias muy conservadoras, estas con CM, esta con EDM. Miren, para los dientes amplios, llegamos a unos 60, miren acá una 25, todos son hechos con la One File, este es mío, un canino, llegué hasta la 40, es perfecto. ¿Yo por qué quiero desgastar todo esto? ¿Para qué? Más resistente que el diente no hay. Miren un premolar, que llega hasta 50, el 50 es 0,3. Un molar inferior con la One File.
Acuérdense, el ojo con las inclinaciones porque eso también invita a la fractura. Un molar superior, obviamente si es un diente joven como este, pues yo no puedo llegar solo con la One File porque va a quedar mal preparado y no toco todas las paredes y no puedo preparar. Tengo que ver originalmente cómo es el diente. Pero mire cómo siguen las curvaturas. Entonces acá se llegó a una 60.02 y al resto 25 con la One File. Un molar inferior, miren las curvas. Y este EDM sí es fracturado. Miren, esta diente inclinado me lo recomendó un colega y ¡pin! Se me fracturó la lima. Yo no voy a hacer desgastes excesivos, yo ya había irrigado suficiente, yo dejo la lima y controlo. Obturo condensación vertical y controlo. Hacemos peores cosas cuando tratamos de retirar una lima más a este nivel. ¿Pero por qué se fracturan las limas? Básicamente porque se fatigan, o torsional o cíclicamente. ¿Cómo así torsional? Pues que la punta se atasca y el resto sigue rotando. ¿Se acuerdan que les dije que era importante el ampliamiento, la ampliación coronal? ¿Para qué? Para que esto fluya. ¿Se acuerdan lo que les mostré la 2005? Que si esto entra acá, pues no se atasca en la punta y prepara esta zona. Pues en este caso se utilizó una lima más gorda de lo que era el conducto y por eso es que se fractura, porque la punta se atasca. Mire, esto me llegó por casualidad, está en internet y es una lima que se fracturó allí y tratan de sacarla. Miren lo que se hace. Entonces que la plataforma y que no sé qué, y cogen la gay y tratan, y esa lima no la saca nadie, es mejor obturar y controlar. Si la lesión persiste, si hay sintomatología, se hace cirugía perirradicular y se sella apicalmente. Entonces, para evitar la fatiga torsional, preensanchar. ¿Cómo vemos nosotros en las limas? ¿Se acuerdan que les dije que la fatiga se veía porque se elongan las estrías? Entonces, ustedes cuando vean que se elongó, es el momento de botar la lima. Y la fatiga cíclica depende de la curvatura del conducto. Entonces, si el conducto es muy curvo y yo meto una lima, pues hay una competencia entre la fuerza de tensión en la cara externa y la compresión en la cara interna y se fractura como si yo cogiera un cuchillo y la cortara. Entonces, es importante utilizar instrumentos pequeños y no con conicidades muy grandes. Por eso en instrumentos curvos yo de doble curvatura recomiendo la CM y si van a utilizar EDM hay que introducir primero la 2005 que tiene menor diámetro que la 25, pero sobre todo menor conicidad. Yo ahí me iría con instrumentos 04 y siempre preensanchar para que no sufra la lima al entrar a esa curvatura. El movimiento es importante. Los instrumentos mecanizados se utilizan utilizando movimientos corticos. No, uno está acostumbrado que en los manuales el movimiento es largo, no, acá. Si hacen movimientos cortos, el instrumento sufre menos. Y meterlo quieto. Estas limas es mejor la introducción pasiva. Otra cosa importante, pues el tratamiento del metal, en este caso, pues la EDM es la más porque no la toca nadie. Fíjense que es una lima, que es especial, no tiene un electropulido, esta no es brillada, no es nada, es una lima que no se toca. Entonces va a ser menos posible fracturar. Que la conicidad sea menor y que la masa sea mayor para que haya menos fractura. Entonces, para prevenir la fractura, preensanchar, no llevar a toda la longitud, movimientos de impulsión y tracción corticos, mucha irrigación y saber seleccionar el instrumento. Y más que conclusiones, les doy unos tips de endodoncia mínimamente invasiva. Primero, siempre la endodoncia regenerativa es la primera opción. Es mejor hacer un recubrimiento que una endodoncia. No siempre el dinero es lo mejor. Entonces, siempre salven la pulpa. Traten a sus pacientes como si fueran sus hijos o ustedes mismos. Solicitar escáner endodónticos o tomografías de alta resolución para mejorar el diagnóstico, ver detalles, localizar conductos, fracturas, etc. Siempre una cavidad de acceso conservadora, mantener 4 milímetros en 380 grados de circunferencia. Siempre en la instrumentación, permeabilizar, preensanchar y preparar de manera coronoapical o crown down. Irrigar
40 mililitros en 40 minutos, activar ultrasónicamente con presión negativa, así logramos que toquen en todas las paredes, en toda la extensión, obturar condensación vertical, obturar tridimensionalmente, evitar fracturas de instrumentos con limas de poca conicidad, preensanchar, irrigar y seleccionar muy bien el instrumento y utilizar instrumentación técnica pasiva. Y por último, pues encontré este sticker en algún lado y es dar el consejo de que le pongan la marca, pónganle el corazón a todos los tratamientos que hacen, que seguramente van a ser exitosos y les va a funcionar. Muchas gracias. Recuerden que se van a encontrar muchas curvas en el camino, sobre todo si decidieron la especialidad de endodoncia. Ahora estoy atenta a sus preguntas.